Will Smith just smacked the shit out of me. Bueno, yo quería hacer un video sobre los Oscars de este año, pero no esperaba que fuese así. En la premiación del 27 de marzo de 2022, la misma en la que Coda recibió el premio a Mejor Película, y donde predeciblemente Encanto se llevó Mejor Película Animada, causando la ira de todos quienes querían que ganara The Mitchells vs. The Machines, el único tema que quedó en la memoria colectiva fue la cachetada que Will Smith le dio al comediante Chris Rock. ¿Por qué pasó? Sucede que durante la presentación del premio a Mejor Documental, Chris Rock, quien estaba presentando a los nominados, luego de varios chistes sobre algunos de los asistentes, se dirigió a la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, y le hizo este comentario. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Para los que estén confundidos, G.I. Jane fue una película en la que Demi Moore debió raparse la cabeza para interpretar a una militar. Con el comentario, él estaba haciendo alusión a que Jada tiene la cabeza rapada desde hace varios meses porque sufre de alopecia. Y si bien inicialmente pareciera que Will había reaccionado bien al chiste, posiblemente porque aún se encontraba riendo de los chistes anteriores, fue claro que Jada no, y justo cuando la cámara cambió a Chris, Will se levantó de su asiento y lo golpeó. Al regresar, mientras Chris aún estaba un poco choqueado e intentando tomárselo de forma cómica, Will le gritó exigiendo que no volviera a hablar de su esposa. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Una media hora después, al recibir el premio a Mejor Actor por su papel en King Richard, en un discurso un tanto disperso, posiblemente por la mezcla de emociones que sentía, al punto de hasta mencionar a su madre pero no ser capaz de terminar la idea, habló de cómo Richard Williams, la persona quien interpretó en la cinta, fue un férreo defensor de su familia, intentando obviamente crear una suerte de conexión con lo que él hizo, incluso declarando el cómo se veía obligado a proteger a otros, incluyendo a sus compañeras de elenco, lo que no tiene mucho sentido dentro del contexto. Y entre lágrimas, se disculpó ante la academia y sus colegas, aunque no con Chris Rock, finalmente declarando: Love will make you do crazy things. En lo personal, creo que toda esta situación está muy mal. Por un lado, aunque entiendo que Chris Rock probablemente tiene cierto nivel de confianza con Jada, ya que ambos formaron parte del elenco de todas las películas de Madagascar, no está bien el ridiculizar a una persona por su aspecto, menos en público, a un nivel tan masivo, y aún menos si eso se debe a una enfermedad. La propia audiencia que se rió con sus chistes se dio cuenta inmediatamente de que había llegado demasiado lejos y lo insultante que resultaba. Hasta se puede ver como él al instante intentó bajarle el perfil. Lo que resulta curioso y un posible agravante si se le quiere ver así, es que él mismo años antes había producido un documental sobre la importancia que tiene el cabello en las mujeres, sobre todo las afrodescendientes, y el cómo las expectativas sociales las presionan psicológicamente. Por tanto, incluso si no fue malintencionado de su parte, él debería saber de antemano que eso puede causar daño. Por otra parte, aunque se puede comprender que lo que hizo Will obedeció a la rabia de que hicieran sentir mal a alguien que él ama, eso tampoco estuvo bien. Will Smith no es un niño al que llevaba meses haciéndole bullying y que un día decidió defenderse ante una provocación porque no encuentra otra salida. Es un adulto que reaccionó de forma totalmente indebida y mayormente irracional en el que, quieras o no, es uno de los escenarios más importantes del planeta. No digo que tuviese que sencillamente aguantarse la rabia y sonreír como mencionó en parte de su discurso, pero había una serie de alternativas, entre ellas dejar que la propia Jada abordara la situación, ya que según ella no le pidió a Will que hiciera nada y lo consideró una sobrereacción de su parte, e incluso subirse al escenario, tomar el micrófono y decirle seriamente que eso no está bien. Por supuesto, siempre es mucho más fácil decir qué es lo que otros debieron hacer cuando no estás en su situación y no tienes idea por lo que están pasando. Mucha de la gente que ahora condena de forma categórica los actos de Will Smith, tachándolo de violento y hasta de machista, porque lo interpretan como la idea de pelear por la honra de su mujer, que sí es bastante anticuada, tendría que verse sometido a una situación similar en el mismo estado psicológico para saber cuál sería su propia reacción. Con esto no estoy intentando justificar lo que hizo, solo tratar de comprender las cosas en su debido contexto, ya que afortunadamente fue solo una bofetada, bastante medida de hecho, y no pasó mayores a pesar de definitivamente ser un acto de violencia.
Lo que sí, debo concordar parcialmente con Jim Carrey en que este no es un acto que debiese ser aplaudido. Aunque es difícil saber si la audiencia que le dio la ovación de pie luego de su discurso lo hizo por el defender a su familia, por el resto de las cosas que dijo, o simplemente tratando de empatizar con su momento. De hecho, el propio Will ahí mismo aparentemente aceptó el haber cometido un error, mencionando lo que le había dicho Denzel Washington poco después del incidente. He said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Con esto, a mi modo de ver, no se refiere precisamente a lo hecho por Chris, sino a su propia reacción. Porque tristemente su primer y posiblemente único Oscar, ya que renunció a la academia luego de esto, estará para siempre manchado por este suceso. Es verdaderamente lamentable. Según un reporte de la policía de Los Ángeles, Chris decidió no presentar cargos contra Will por la agresión, y al día siguiente, este último se disculpó públicamente con Chris, declarando que su comportamiento fue inaceptable. Sin embargo, es posible que la academia lo sancione solicitándole regresar su premio por haber roto su código de conducta, aunque eso nunca ha pasado en los 92 años de historia de la premiación. Más allá de las consecuencias de esto, quizá este suceso aporte un poco a varias discusiones. Al cómo debemos reaccionar ante ciertas situaciones y bajo qué parámetros puede ser, entre comillas, aceptable o entendible el uso de la violencia, que en mi opinión no aplicaría para este caso, y qué tipo de humor se considera el aceptable para un evento que supone ser tan importante. Porque en la misma noche ya habían habido al menos 2 incidentes bastante cuestionables. Cuando la comediante Amy Schumer ninguneó a Kirsten Dunst actuando como si fuese una llena asientos pagada, causando la obvia incomodidad de su esposo, Jesse Plemons, lo que según ella estaba preparado entre las dos, pero puede verse como una falta de respeto para alguien con más de 30 años de carrera, y cuando Regina Hall manoseó a Josh Brolin y Jason Momoa para chequear si tienen COVID, que siento que ni siquiera requiere explicación. En mi opinión personal, cuando se trata de humor, los límites tienen mucho que ver con el contexto, pero no porque algo te parezca gracioso significa que estará bien hacerlo o decirlo, y en ocasiones puede tener consecuencias poco placenteras. Lo que sí, no creo que sea el momento más vergonzoso de la historia de los Oscars, cuando han pasado cosas como cuando se abucheó a Sachin Littlefeather por solicitar un mejor trato para los nativos americanos en el país y en Hollywood, o que hicieran que Hattie McDaniel tuviese que sentarse en una mesa segregada por el hecho de ser negra, a pesar de estar nominada y ganar el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Así que no exageremos. Aparte, lo peor de la noche sigue siendo el cómo destruyeron No se habla de Bruno, metiéndole una parte de rap y no volviendo nunca el resto de la letra original, solo para meter a Megan Thee Stallion, Becky G y Luis Fonsi. Soy Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Oh, wow! That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Day, other kids wanna hear is Bruno. Bruno this, Bruno that. It's a new, let it go. Hold my cards in. You see what you have done on Hollywood's biggest night. Best in all of cinema. Magic everywhere. Stars everywhere.